Dios le bendiga, mis santos hermanos. Hoy vamos a llevar un tema de la adoración. Y para entender un poco mejor este tema, vamos a ver la etimología, o sea, la raíz de la palabra, ¿no es cierto? Bien, dicho esto, en hebreos, adoración en hebreo significa sha'at, ¿no es cierto? Que traducido a nuestro idioma, que es el español, significa inclinarse, postrarse. Ahora, adoración en griego, ¿no es cierto? Se pronuncia proskineo, que significa, traducido a nuestro idioma, postrarse y reverenciarse. Entonces, el honor y la reverencia y homenaje dado a seres o poderes superiores, sean hombres o sean ángeles. Cuando se rinde a Dios, la adoración implica un reconocimiento de la perfección divina, porque el Señor es un Dios perfecto, Jehová Dios de los ejércitos, un Dios perfecto, un Dios todopoderoso. Puede expresarse en forma de discurso directo, como en adoración, acción de gracias o en servicio a Dios. Puede ser privado o puede ser público. En los tiempos patriarcas había una adoración privada. Vamos a ver esto en Génesis 18. Saque su Biblia, léala para que pueda ver. Génesis 18 del 1 en adelante dice así: Y después le apareció Jehová en el encina de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Estamos en Génesis capítulo 18 del 1 en adelante. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Versículo 5. Y traed un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y hazte panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Aquí vemos, ¿no es cierto?, como las Sagradas Escrituras, ustedes pueden leerlo hasta más adelante, podemos ver aquí que este siervo del Señor hizo una adoración privada, personal. Entonces existía adoraciones a Dios privado y existía el acto público de edificar un altar. Cuando edificaban un altar, entonces se adoraba a Dios en una forma pública. Esto está en el libro de Génesis 12:7 y dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, esto de aquí fue regularmente una, ¿no es cierto?, le edificó un altar. Entonces esto fue una adoración pública porque lo hizo público. Moisés estableció la base de la adoración pública de Israel y le dio un punto céntrico en el tabernáculo. Esto está en la Biblia. Vamos a ver Primera de Samuel 1:1. Hubo un varón de Rac Atamic, de Sobic, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo, ¿no es cierto?, de Jeroboam, hijo de Eliud, hijo de Toub, hijo de Sub, Afreto. El ritual del templo, que tuvo su origen en el tabernáculo, era conducido por los sacerdotes, asistidos por los levitas. En las sinagogas, el énfasis era más en la instrucción que en la adoración.
los cristianos judíos, mientras les fue permitido, continuaron adorando en el templo y la sinagoga, porque acuérdense que en el templo, en el tiempo de estos varoncitos, ¿no es cierto?, existía la sinagoga y el templo, ¿no es cierto? Aun cuando para ellos todo el sistema ceremonial y de sacrificios había terminado con la muerte y resurrección de Jesucristo, la adoración cristiana pública se desarrolló según el modelo de la sinagoga. Parece ser que desde el principio los creyentes se reunían en los hogares para reuniones fraternales privadas. La ocasión era el día del Señor. Vamos a ver esto. Juan, capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino a Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. Vamos a ver otro versículo, San Juan 20, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Acuérdense que esto es cuando Jesucristo resucitó. Vamos a ver también Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vamos a ver también en 1 Corintios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guárdelo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. El culto público cristiano consistía en la predicación. Esto lo vamos a ver, lo vamos a confirmar en Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vamos a ver también esto en 1 Corintios 14, 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Aparte, bendita sea la gloria del Señor, de los cultos públicos, que era la predicación, también era la lectura de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver esto en el libro de Colosenses 4:16. Dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la laodicensa la leáis también vosotros, ¿cierto? O sea, aparte de existir la predicación, también era la lectura de las Escrituras. Vamos a ver Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces existía en los cultos públicos, que era la predicación, la lectura de la palabra, y también existía la oración. Vamos a ver esto en 1 Corintios 14, del 14 en adelante. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecí solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, ¿no es cierto? Entonces ellos se ocupaban en la oración y también se ocupaban en el canto, o sea, la predicación, la lectura de la palabra, la oración y el canto, cuando se hacían los cultos públicos, los primeros cristianos. Efesios, vamos a ver esto, Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vamos a ver en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortando los unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia
en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. También existía los bautismos y la cena del Señor. Vamos a ver esto, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué lindo. Vamos a ver Primera de Corintios. Vamos a ver esto, Primera de Corintios, ¿sí? Capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, del 18 en adelante. Pues en primer lugar, cuando reuní como iglesia, oigo que hay en vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reuní como iglesia, vosotros, estoy leyendo la Biblia, estamos en el libro de Romanos, ¿no es cierto? 1 Corintios, perdón. Entonces cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzaos a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced todo esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas estas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues no examinaos a nosotros mismos, no seréis juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, come en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando llegara. Dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 18 en adelante. Y también se recogía una ofrenda para regularmente ayudar a las personas necesitadas. 1 Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. ¿No es cierto? Algunas veces se profetizaba y se hablaba en lengua según como Dios le guiaba. Entonces, basado en esta adoración del culto público de los primeros cristianos, es que actualmente, ¿no es cierto?, se ha seguido este mismo parámetro. Por eso es que dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, regularmente se hace lo siguiente: se hace oración, se hace la prédica, se hace la lectura de la palabra, se canta al Señor, ¿no es cierto? Y si alguien se quiere bautizar, se bautiza, y también se lleva la cena y se recoge ofrenda y diezmo, como podemos ver aquí en la adoración. Esta era una adoración pública que se hacía antiguamente. Entonces nosotros, como aprendemos de las Sagradas Escrituras, aprendemos de la Biblia, entonces nosotros también hacemos lo mismo. Así que cuando vamos a la iglesia vamos a adorar al Señor. Amén. Dios le guarde y le bendiga, y adelante con el Señor. Amén.